era un olla express. Recuerdo que de niño mi mamá ponía frijoles y tardaban horas en estar. Y el calor que llenaba ese pequeño cuarto era mucho porque eran horas la estufa prendida. Hasta que después compraron este maravilloso invento llamado olla de presión. Y es increíble cómo algo tan sencillo puede ser tan eficaz. Una olla cerrada herméticamente con una pequeña válvula para que no vaya a explotar. Y este pequeño invento, algo tan sencillo, puede ser tan beneficioso. Quien ha puesto frijoles alguna vez lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Unos me ven que ¿qué me está hablando? Nunca ha puesto frijoles en su vida, hermano. Les recomiendo que lo haga. De pronto escucha la válvula sonar el psss. Y tú, ay, ¿y a qué hora subió? Pues subió hace un rato y te juro que toda la vida he escuchado ese pequeño solvido. Psss. Y las cosas sencillas a mí me encantan, porque si algo es sencillo se puede mejorar, se puede repetir. Si algo es sencillo en nuestras vidas, podemos hacerlo una y otra vez hasta que sea perfecto. Y usted lo conoce. ¿Cuántos han usado una pluma Bic? La pluma Bic tiene el mismo diseño desde hace décadas, porque es tan buena, tan efectiva, tan sencilla que es elegante. Le hablo a los hombres. ¿Cuántos aman o han tenido un bocho? Porque es tan sencillo, tan elegante, tan eficaz, tan fácil de arreglar. Pones a chocar un bocho con un Ferrari y el bocho no le pasa nada. Pones el bocho en las trajineras que se hacen aquí en la Ciudad de México y las pasa como si nada. Y de lo sencillo que es el bocho, es tan eficaz, es tan increíble. Por eso me encantan las cosas sencillas. Y algo de los grupos en casa, que lo sencillo del grupo en casa me fascina, porque es una serie de manuales que hay en esta casa, una serie de enseñanzas que si usted las lleva a cumplir, las toma y las lleva real a su vida, pueden transformar su vida y dejan de ser lo mismo de siempre para que su vida sea transformada. Y es tan sencillo que a veces parece falso, parece irreal. De pronto, si usted no asiste a un grupo en casa, le invito a que asista. Incluso los que nos ven a distancia, que se meta a un grupo en casa. Le aseguro que si usted lleva esas enseñanzas, su vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Su vida no va a volver a ser igual, incluso sin tener que ir al encuentro o sin que haya asistido. No con esto que no vaya al encuentro, vaya, pero asista a su grupo en casa. Y si usted toma sus manuales, si es fiel, sale a compartir, sale a evangelizar, le aseguro que su vida no va a volver a ser igual. Y es sencillo. ¿Cuántos lo creen? Jesús explicaba las cosas tan sencillas. Imagínese cuando Jesús predicaba, imagínelo en su mente. Mucha gente no sabía leer, no había estudiado nunca en su vida. Pero todo mundo le entendía lo que decía Jesús, incluso cuando hablaba por parábolas o cuentos. Era una historia, por eso las posadas ahora en nuestros tiempos. Cuando los primeros evangelizadores vinieron, la gente no sabía leer y lo que hicieron fue contarles una historia. Y ahora son las posadas. Pero Jesús lo hacía de otra manera, Él les contaba una bonita historia, con cosas que ellos pudieran entender. Ellos lo entendían, los maestros de la ley quedaban fascinados, pero era sencillo. ¿Cuántos predican así sencillo? ¿Puedes decir amén? Amén. Que su predicación sea sencilla. No intenta impresionar a nadie, sino que todo mundo le pueda entender. Que un niño, cuando usted predique, se le quede esa historia, ese cuento toda la vida. Imagínese. ¿Cuántos niños estaban alrededor de Jesús y querían acercarse con Él? Y decía que la gente o los apóstoles los empujaban porque los niños querían acercarse a Jesús, porque les contaba cuentos. Ellos estaban fascinados porque les contaban historias que ellos podían entender. Muchas veces les he platicado de la primera clase que yo tuve y aún la recuerdo cuando era niño. Tenía alrededor de 7 años. Ya pasaron bastante tiempo y aún me acuerdo de esa primera clase. Porque era una clase sencilla, agradable, que se me quedó en el corazón. Y así era la prédica de Jesús.
Creo que en este sentido, por eso Pedro le reclamaba a Pablo que eran prédicas tan complicadas o sus cartas eran súper difíciles de entender, porque Pedro tuvo al maestro contando historias. Dile al de al lado, te voy a contar un cuento. Y aunque algo es tan bueno que parece que es malo o es difícil de creer, con Jesús no es así. Porque dice la palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que él ha dicho. Y yo quiero que usted crea esto en esta hora. La palabra de Dios es sencilla. No los escucho tan seguros. Dice su palabra, no te angusties por nada, sino que ora. ¿Cuántos angustiados sabemos hoy aquí? ¿Y cuántos oramos antes? Amén, esto es bueno. Si no te angustias por nada, sino que todo ponlo en oración. Y ahora sí quiero que esto ponga atención. No te está prometiendo Dios que te va a responder todas tus peticiones. ¿A cuántos nos gusta eso? Que dice, ay, estoy orando, pero Dios no me responde. Dios quiere traerte paz, dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No te prometió que te iba a responder todo. No te prometió que te iba a sacar de la enfermedad, de las deudas, no te prometió que iba a hacer esto o aquello. Te prometió que te iba a dar paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que tú estás en medio del tormentón y estás bien tranquilo. Tú estás en medio de la tormenta, del problema, estás en medio de la dificultad, estás en medio de la escasez o de la enfermedad y tú estás tranquilo porque sabes quién es tu papá. ¿Cuántos dicen amén? Dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra parte dice que la palabra de Dios es agradable, es buena y es perfecta y útil para enseñar, para instruir. Por eso le digo que usted, si no asiste al grupo en casa, asista. Porque si solo llega a recibir, llega el punto en que usted está saturado, pero no está dando nada. Y en el grupo en casa usted empieza a servir. No se va a poner a dar un tema, no se va a poder a dar un manual, pero va a empezar a orar por las ofrendas, honrando la palabra. Va a empezar a servir a Dios repartiendo unos sobres, dando una bienvenida, compartiendo la visión. Y créame que dice, la palabra es buena, es agradable, es perfecta y útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Si usted empieza a servir, Dios va a ir transformando su vida. Dios lo va a ir limpiando, lo va a ir sanando, lo va a ir ministrando, lo va a ir bendiciendo. Pero si usted solo le gusta o se queda satisfecho, se conforma con lo que ha hecho hasta ahora, de pronto por eso parece que la palabra no ha llegado a algo más en su vida. Porque usted no ha permitido o no ha querido creer esa palabra. No ha querido que esa palabra transforme su corazón, renueve su pensamiento, renueve su manera de vivir. Pero ¿qué creen, mis hermanos? La palabra es sencilla. Sencillita, dicen los argentinos. No tienes que angustiarte, no tienes que preocuparte. Solo tienes que creer la palabra. Por eso, a veces, pues nuestra insistencia de que lean. Sé que cuando llegamos a la iglesia, empezar a leer es un poco difícil porque hace tanto tiempo que no estamos acostumbrados. Pero cuando usted empieza a leer la palabra, empieza a vivirla, su vida se empieza a transformar. Cuando usted empieza a leer la palabra, que es sencilla, que es agradable, que es perfecta, usted sabe qué decisiones tomar. Usted sabe qué caminos elegir, qué caminos seguir. Y ya no se enoja cuando Dios no le responde. De pronto a nosotros vienen y, es que ore por esto, ore por aquello, ore por esto, por aquello. Y de pronto cuando no hay esa respuesta, pues puede haber frustración, puede haber desánimo, puede haber enojo. Pero cuando yo conozco la palabra, no se distraigan, ya están las edecanes. Cuando yo conozco la palabra, sé qué caminos elegir. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a Mateo 13:44. Mateo 13:44, les voy a leer. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo,
Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ya sabemos lo que es el reino de los cielos en nuestros corazones. Es que Dios reine en mi corazón, que Él tenga el control. Pero algo que me sigue impresionando es que la palabra de Dios es tan sencilla, pero te sigue instruyendo cuando ya tienes mucho tiempo de conocer a Dios, como cuando acabas de llegar. No sé si usted lo ha notado. Aquí con la Biblia no aplica, ya lo leí. Una vez nos decían, es que ya lo leí, ¿a poco tengo que volverlo a leer? Pues sí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra que usted leyó ayer la puede volver a leer mañana y lo va a seguir transformando. ¿Cuántos lo creen? Tan sencillo es la palabra de Dios que Él nos sigue ministrando, me sigue transformando, me sigue levantando. Dice, el tesoro escondido es Jesús, es esa salvación que Dios dio a nuestras vidas. ¿Cuántos? Pues es impresionante los testimonios que dicen, es que si hubiera llegado antes a la iglesia, no hubiera tenido esto, hubiera actuado así. ¿Cuántos lo siguen viviendo? ¿Cuántos se siguen angustiando por eso? Si hubiera llegado antes, no hubiera hecho esto. Si hubiera llegado antes o si me hubiera entregado antes. Eso incluso aplica cuando ya estamos en la iglesia. Que usted conoce desde bebé, desde niño, adolescente. Pero dices que si me hubiera entregado antes, mi vida no hubiera sido igual. Pero Dios tiene sus tiempos perfectos. No se angustie, dile al de al lado, deja de angustiarte. Llegaste en el tiempo adecuado y ya estás aquí. Aplícate. Ya no te angusties, mi hermano, no se angustie, hermana, por lo que ya no hizo. Dios estaba preparando el campo que era su vida. Tal vez la palabra llegó, cayó en su vida y todavía era camino. Intentó brotar, pero el sol, vinieron los pájaros y se llevaron la semilla. Dios pasó el arado y todavía había bastantes piedras en tu vida. Y aunque la palabra creció, el sol la quemó. ¿Y qué creen? Que Dios viene y vuelve a pasar el arado en tu vida, en tu corazón, con esos problemas, con esas circunstancias. Pero crecen espinos y ahogan la palabra. Y que aunque tú hubieras dicho, ¿por qué no llegué en esta? O en aquella ocasión, porque Dios seguía preparando el camino, te seguía preparando como campo. Hasta que la tierra ya estaba lista, llegó la semilla y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos lo creen? Pero sí pregúntese, ¿en qué porcentaje está usted? Como mentores, como pastores, tenemos que entender que hay gente que va a dar fruto hasta el 30. Porque así quiso, por las circunstancias. Generalmente es porque así quiere, porque estoy seguro que Dios quiere dar más. Hay quienes van a dar fruto al 60. Y ya como mentor, ya que lleva sus años, dice, pues es que hasta ahí va a llegar. Por más que le ore, por más que le meta otro manual, por más que lo quiera mandar a 3 encuentros, no va a dar más porque no quiere. Y van a llegar otros que van a dar fruto hasta el 100. ¿Pero de quién depende? ¿De su servidor? No me vean feo, por favor, no me echen la culpa. Sino que es una relación personal. Usted decide, yo decido hasta qué punto, hasta qué porcentaje doy de fruto. Y angustiarme porque alguien no quiere dar más del 30% no tiene caso, porque es Dios quien ministra. Es Dios el que cambia, es Dios el que transforma. Y se puede ir a casa de Dios, se puede ir a River Church, se puede ir a todas las iglesias, al lugar de su presencia, y siempre va a dar el 30%. Se puede ir al país que usted quiera, a la misión que usted quiera, y siempre va a dar el 60%. Puede pasar lo que quiera en su vida y siempre va a dar el 100%. Porque ya no depende de uno, depende de usted. ¿Cuántos lo creen? No se asuste, créalo, sepa que Dios quiere que usted dé el 100%. Sepa que Dios ha preparado todas las cosas que han pasado en su vida para que usted dé el 100%. Pero ya depende de cada uno de nosotros. No los podemos obligar, no los podemos condenar,
sino que podemos servirles, enseñarles. Pero usted decide. Yo lo puedo seguir invitando al grupo en casa. ¿De quién depende de ir? Yo le puedo decir, vamos a tener carnitas y vamos a tener taquiza. Pero si usted no quiere ir, yo puedo traerle aquí el manjar del mundo. Puedo traerle la coca bien fría, los tacos así recién caíditos del tronco, el trompo, la piña más dulce. Pero de nada va a servir. Puedo darle, o Dios nos puede usar para darle la enseñanza más sencilla. Y usted la aplica y su vida no vuelve a ser igual. Pero ¿de quién va a depender? De cada uno de nosotros. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro en el campo, lo esconde de nuevo y bien feliz va y vende todo lo que tiene y feliz compra el terreno. ¿Qué más difícil o qué enseñanza más sencilla puede haber que esa? El reino de los cielos es como aquel que vende todo por un terreno. El reino de los cielos es como esa semilla que no ves cómo crece, pero va creciendo hasta que da fruto. El reino de los cielos es como el trigo y viene un enemigo y planta semillas de cizaña y los dos crecen juntos. Y son palabras muy sencillas, son agradables, son perfectas, que no tenemos que agregarlas. Sin embargo, pues estaban escondidos a nuestros ojos. Aplica el refrán, estás viendo y no ves. Estás viendo el reino de Dios y no quieres ver. Estás viendo la salvación en tu vida o en mi vida o en la vida de nuestros hijos y no queremos ver. Vamos a Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿A quiénes, mis hermanos? ¿Quiénes son los santos? Amén. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cristo en quién? En mí, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, Cristo en mí. Y ese era el misterio que estaba oculto para los judíos. Los judíos lo tenían, pero ellos creían que era por religión, que era por sus acciones, que era por sus ritos. ¿No complicamos todo como seres humanos? El bochito es tan sencillo, tan elegante, tan sofisticado. Vamos a tunearlo. Vamos a ponerle unas llantotas, así que se vean acá. Todo es sencillo, a veces la palabra es tan sencilla y nosotros queremos hacerla complicada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué más sencillo hay que eso? Creo en el Señor, cumplo su mandamiento, me pongo a leer, me pongo a orar y sé que mi familia va a llegar. Pero no, Señor, ¿cómo crees que tan sencillo? Ya te tardaste 2 años, ya te tardaste 3 meses. Mejor me voy a trabajar. Mejor empiezo a ver cosas del Apocalipsis, porque eso está bien bonito. Y complicamos la palabra. Mejor confío en mis fuerzas y no en las tuyas. Pero te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué más hay sencillo que eso? Pero tuneamos el bochito. Voy a seguirlo tuneando. Estaba escondido para los judíos. Hay una frase que dice, si quieres ocultar algo, el mejor lugar es a simple vista. ¿Quieres ocultar dinero? Ponlo enfrente de la persona y no lo va a ver. ¿Quieres ocultar el mensaje de la salvación? Cree que todos se pueden acercar a Dios a su manera, en el tiempo o en la forma que ellos quieran. Porque Jesús está aquí en la iglesia de Santo Tomás o está en la de San Miguel. Y todos podemos o creemos que vemos a Jesús. Usted sale y le pregunta a alguien, ¿tú eres hijo de Dios? Lo más común es que te digan que sí. Pero no tienen o no tenemos esa relación con el Hijo de Dios. Es sencillo, es fácil, pero está tan oculto a nuestros ojos que no lo queremos ver. ¿Cuántos hemos pensado alguna vez que a Jesús o a Dios lo buscamos a nuestra manera?
y es la correcta, y es adecuada, y es eficaz y me va a servir. Pero Jesús no está en esa manera de buscarlo. Es tan sencilla la forma de buscar a Dios que la queremos complicar. Es que veo prédicas en mi casa, es que pongo esto, pongo aquello y por eso. Es que siempre comparto imágenes con versículos en las mañanas y eso me vuelve bien espiritual. Es que si yo pongo un montón de prédicas y me sé todas las prédicas y eso me hace espiritual. Pero ¿qué hay más sencillo que usted tome su Biblia y la lea? ¿Qué hay más sencillo que usted tenga esa comunicación con papá en una oración? Sin intermediarios, no tenemos que meter a nadie. Un programa en la radio dice que escucha este programa de radio y los arcángeles te van a revelar lo que Dios tiene para ti. Y ahí hay como 3, 4 intermediarios, el locutor, el programa y los arcángeles. Cuando Dios quiere hablarte a ti directamente, cuando Dios quiere conocer tus pensamientos, tus sueños, tus anhelos, tus miedos, tus temores más profundos, tu ansiedad, no tenemos que fingir con Dios. Por eso es tan sencillo. No tenemos que aparentar con papá, Él ya nos conoce. Por eso es tan fácil conocerlo. Pero Él tiene su tiempo. Y aunque suene a cliché, los tiempos de Dios son perfectos. Alguien dice, pero ¿por qué Dios no hace esto si ve maldad? Lo va a hacer, pero en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ni en el mío, en el tiempo que Dios ha predestinado. Usted llegó en el tiempo adecuado. Ahora que no pierda el tiempo. Dile al de al lado con toda convicción, no pierdas el tiempo. Hijo de Dios, es ahora. Hoy es cuando nosotros tenemos que levantarnos. Vamos a Gálatas 4:4. ¿Cuántos lo creen que la palabra de Dios es sencilla y útil para redarguir, para enseñar, para ministrar nuestra vida a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra? Para que, en otras palabras, para que todo lo que Dios le ponga en su camino, usted pueda salir a frente. Usted pueda salir victorioso en el nombre del Señor. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo qué? Se cumplió el plazo. Cuando el plazo se cumplió en tu vida, llegaste a la iglesia, llegaste a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que esperar nada, no tienes que esperar que salgas y se empiecen a quemar unas espadas y que Dios te hable. No tienes que esperar que el cielo se abra. Llegaste en el tiempo adecuado. Llegaste en el tiempo oportuno. Dios ya no se está ocultando a tus ojos. Tú ya encontraste a papá, pero ¿cuánto fruto quieres dar? Tú ya estás en el camino adecuado. No tienes que buscar otro. No tienes que decir, me voy a cambiar, me voy a buscar otra casa. Estás en el camino adecuado. Tienes que creerlo, tienes que... a veces es difícil tomar una decisión. Yo soy muy indeciso, soy una persona indecisa. Pero cuando decido, quiero esta libreta, ya no me tengo que mover. Mi esposa dice, ¿seguro? Yo, sí, ya no me digas nada. Ya tomé la decisión. Y así usted tiene que ser con el Señor. Toma la decisión, tómela hoy. No cambies. No tengas duda, no tengas temor. Si Dios lo dijo, lo va a hacer en tu vida. Si Dios lo prometió, lo va a hacer. ¿Qué te falta? Tal vez conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de papá. Pero eso ya te toca a ti. Un poquito de esfuerzo, un poquito de dedicación, unas 3 pizcas de disciplina y vas a poder leer la palabra. Ponte un horario, siempre el mismo horario, 7 de la noche, 7 de la mañana. Voy a leer 4 capítulos, 3 capítulos. Te aseguro que tu vida no va a ser igual. ¿Te vas a aburrir? Tal vez. No te digo que va a ser fácil y vas a abrir la Biblia y ángeles te van a cantar. ¿Te vas a dormir? Puede ser. Pero sé disciplinado. Un vasito de agua al lado, un café. Y digo, Señor, voy a leer, voy a buscar tu palabra. Quiero conocerte. Tú eres sencillo, no eres complicado.
Quítate esa idea, hermano, mi hermana, de que Dios es complicado. Él se va a ir revelando a tu vida, gradualmente, sin duda, en su tiempo, a su momento. No te va a hablar lo mismo mañana que en 2 años, sino que tú tienes que ir creciendo. Dice la palabra que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Estás triste, ponte a leer. Estás enojado, ponte a leer. Ese día te pagaron, por favor, ponte a leer. Ese día te enojaste, te pasó lo que pudo pasar en tu vida. Sigue conociendo a papá. Y Él te va a ir mostrando, Él va a seguir pasando ese arado en tu vida. No es tan agradable como queremos, pero es con todo el amor de Dios. Es con todo el amor de papá. Dice la palabra que Él, al que toma por hijo, lo disciplina. Al que toma por bastardo, pues prácticamente no le hace caso. Si algo está pasando en tu vida es porque Dios te ha tomado como hijo, como hija. Sé que hay caras como que, ay Dios, pues ¿qué más hijo quieres que sea? Pero Dios está haciendo su obra en tu vida, mi hermano, mi hermana. Y la va a seguir haciendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sabemos que confiamos en nuestro Dios? Y no compliquemos su palabra. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Digo que si usted no ha ido al grupo en casa, asista. Es muy sencillo, es muy fácil. Y su vida no va a ser igual. Su vida va a ir creciendo, su vida va a estar siendo transformada. Acompáñame a 1 Corintios 2:14. Las cosas sencillas son bien buenas, hermanos. Agua, café y fuego. No hay cosa más sencilla que eso y más rica. Si usted no puede tomar, cámbielo por té. Agua, algún tecito de manzanilla, agua caliente. Y es algo sencillo. Y así es Dios con nosotros. Bueno, acompáñenme, 2 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ojo aquí, si usted va y predica con la Biblia, le hable la Biblia a alguien, no sé, en los ídolos, y le dice, mira, aquí dice que no tengas ídolos. Mira, acá dice que respetes, mira, acá dice que hagas esto. No le va a entender. Y esa persona lo puede leer, pero no va a tocar su vida. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que lo que es del Espíritu se discierne espiritualmente. Y para los que no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué es? Locura. Si usted le lleva un versículo y esa persona no ha recibido a Jesús, no le va a hacer caso. No va a ser eficaz. ¿Cómo predicamos? Con el plan Forma. Y eso es muy sencillo. ¿Cómo quiere predicar si usted no se sabe ningún versículo? ¿Cómo era antes? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo conocí a Jesús? ¿Y cómo soy ahora? Y eso va a transformar y eso va a tocar la vida de alguien. Porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Por eso le decía, a usted le predicaron antes y le parecía locura. Y Dios tuvo que pasar otra vez el arado, sacar las piedras, sacar los espinos. Porque aunque le daban versículos, nos parecían locura. Hasta que llegue el punto en que nuestro campo está limpio y llega la palabra y da fruto. ¿Cuántos dicen amén? No se angustie, no se preocupe. Si quiere predicar, que Dios sea real en su vida. Que su vida sea un testimonio. Que su vida sea de impacto para la gente. No tiene que llevarles la palabra tal cual. Mira, lee que acá en los ídolos no. Porque no va a funcionar. Quiere ministrar, quiere que la gente crea en Jesús, que su vida no vuelva a ser igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora quiero preguntarle, ¿es complicado poner nuestra fe en Dios? De pronto yo siento que sí. No te angusties por nada, sino ora. Y yo, ay, Dios mío, tengo estas deudas, tengo este trabajo, tengo que hacer esto, y me pides que no me preocupe. Ya conozco tu palabra, ya la leí una y otra vez. Y me dice, honra a tu padre y a tu madre, trae tus diezmos al alfolí,
y habrá abundancia de pan, la blanda respuesta aplaca la ira y dices, pero tú no los conoces, Dios. Y ahí es difícil, o sea, la palabra es sencilla. Lo que de pronto es complicado es ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es lo difícil, es a veces angustioso, pero aunque no sé, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más sencillo que eso? La fe es estar seguro de que algo va a venir a tu vida, de que si yo busco al Señor, mi familia va a estar aquí. Eso es la fe. Pero de pronto tomar las decisiones para cumplir esa fe es lo difícil. Señor, me pides que te honre, me pides que te ponga en primer lugar, me pides que me sujete a los mentores. Fue algo bien bonito porque en el grupo en casa por primera vez los discípulos no eran más grandes que yo. Ahora había grandes y había más chicos que yo. Y dije, ay Dios, me siento viejo. Ya me había acostumbrado a que siempre eran más grandes. Pero es lindo ver cómo Dios está trayendo a esa gente cuando nos sujetamos a su palabra, cuando lo ponemos a Él en práctica. Dice la palabra en Jeremías y Ezequiel que nos va a cambiar la manera de pensar. Que la palabra que se te hacía difícil, Dios está cambiando tu mente, está cambiando la manera en que piensas para que la puedas aplicar. A los judíos les fue un poquito más difícil porque ellos tuvieron que ser sacados de su tierra. Dios le cambió la manera de pensar cuando les dijo, ¿sabes qué? Estás en Babilonia, busca el bien de la ciudad en la que estás. Que tú seas de bendición donde quiera que tú te muevas. Que usted, mi hermano, mi hermana, sea de bendición donde quiera que usted está. Sea de testimonio donde tú estás. Seas de bendición donde tú estás. Que la palabra que salga de tu boca sea de vida y no de muerte. Eso te cambia la manera de pensar. ¿Cuántos lo creen? Y ya no estás diciendo, ay, le voy a dar los versículos para que se arrepienta. Sino que tú tomas la responsabilidad de ser testigo, ser ejemplo de lo que Dios está haciendo en las vidas. Y ya no es solo volvernos religiosos, sino que tú decides y dices, mi vida es diferente. Donde me plante voy a ser de bendición. Y Dios cambia nuestra manera de pensar. Dice que los judíos regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo. Y muchos lloraban por alegría porque nunca habían visto un templo construido. Otros lloraban de tristeza porque vieron el primer templo y la gloria que tenía ya no se comparaba con este nuevo templo. Dios va a cambiar nuestra manera de pensar. Evitemos complicar su palabra. Es sencilla, es agradable, es perfecta. No la compliques, hermano, no la compliques, hermana. Cuando tú la recibas, dice la palabra, no se endurezca tu corazón, no te enterques, sino que obedezcamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vamos a obedecer su palabra? Y es algo gradual, tampoco te angusties tanto, sino tú solo sé obediente. Así como la fe va creciendo en tu vida, así la palabra de Dios te va a ir ministrando. Por eso le vuelvo a repetir, vaya al grupo en casa, pregúntale al de al lado, ahora sí, ¿vas al grupo en casa? ¿Qué le dijo? Amén, gloria a Dios. Y Dios te va a ir llevando más, Dios te va a ir transformando, Dios te va a ir levantando. No es lo mismo recibir unos videos que de pronto que entre el Lola. No es lo mismo el Lola que entre Plan Forma porque tú dices, ya soy responsable de predicar. No es lo mismo comprometerte y decir, voy a tomar direcciones. Ya quiero ser un hombre, una persona mayor. Ya quiero crecer. Ya quiero ser alguien maduro espiritualmente. Pero es un compromiso, es una decisión, pero es sencillo. ¿Qué más sencillo de asistir cada día que te toca el grupo en casa? Cada martes, cada viernes, cada sábado. Es sencillo. ¿Quién lo vuelve complicado? Dile al de al lado, tú. Acompáñame a 1 Corintios 2:9. Este es el tiempo. ¿Cuántos lo creen? Este es el tiempo preparado por Dios para que tú llegaras.
No te angusties por lo que pasó, te sirvió de enseñanza, te va a servir de testimonio, te va a servir de ejemplo. Alguien va a llegar a tu grupo, va a llegar un discípulo y tú le vas a dar el testimonio de lo que tú viviste igual. Pero si ya estás en casa, aplícate. Si ya estás en casa, trabaja. Si ya estás en casa, comprométete. Les dije 1 Corintios 2:9 al 13. Sin embargo, como está escrito, esto es lo que Dios tiene para nosotros que ya estamos en casa, que Dios ya nos trajo en el momento adecuado. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Tú amas a Dios? Amén. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién no conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede ¿de quién? De Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Lo que es del Espíritu se discierne espiritualmente. Dice la palabra, es que ustedes piden y no reciben, porque piden según a sus placeres. Otra parte dice que pedimos y no sabemos qué pedir. Y tenemos que decirle al Espíritu Santo, Espíritu, muéstrame qué pedir. Y así es con nuestra vida. Así es cuando usted escudriña y se pone a leer. Si usted la lee con el razonamiento humano, no le va a entender, no va a pasar nada en su vida. Pero si usted dice, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar, voy a decirle, Señor, muéstrame, revélame lo que tú tienes para mi vida. Él le va a hablar. Él va a tener esa relación con usted. Usted ya no va a depender de YouTube para tener una relación con papá. Usted con Dios. No hay programa de radio, no hay locutor, no hay arcángeles que tengan que mostrarle a Dios. Usted se puede acercar a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. Este versículo me encanta, que nos podemos acercar a Dios. Ya no lo discernimos humanamente, lo discernimos espiritualmente. Y Él nos muestra qué caminos tomar. Cuando ustedes piden consejo, siempre les damos un consejo según la palabra. No sé si lo ha notado, y espero que sí lo haya notado, que siempre es conforme a lo que dice la palabra. Imagine esto, usted va al grupo en casa, toma sus manuales, toma direcciones, y un día le vienen a preguntar, ¿qué hago con esta situación? ¿Usted qué le va a decir? ¿La sabiduría de la comadre? ¿La sabiduría humana? ¿O la sabiduría que viene del Espíritu Santo? Del Espíritu. ¿Y cómo recibe esa sabiduría? Pues leyendo, conociendo a Dios, escuchando su palabra y practicándola, aplicándola a nuestra vida. Escuché esta palabra, la voy a creer. Hoy le dijo este versículo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y aunque usted es la única persona, crea ese versículo, guárdelo en su corazón. Vívalo, que lo arraigue su vida. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos lo creen? Si tenemos esa sabiduría que viene de papá, tenemos esa revelación. Aunque antes estaba escondido a nuestros ojos, ahora lo tenemos. Aunque antes pudimos decir, ¿por qué no llegué antes, Jesús? ¿Por qué no te conocí antes, papá? Pero lo conoció en el tiempo adecuado. Todo lo que vivió le va a servir para ministrar a alguien más. Ahora que está en los caminos, sígalos, aplíquese. Tome ¿cómo dice? El arado, gracias. Tome el arado sin voltear atrás. Créalo. Ahora sí, dígale al de al lado, créelo. No voltees atrás. Ya no tienes que voltear atrás. Ya estás en el camino adecuado.
y estás en el momento adecuado. Dios ya se te reveló. Dios ya te está hablando. Tú ya tienes esa entrada al trono de la gracia. Tú ya te puedes acercar a papá. No hay que esperar más, no pierdas más tiempo. Ya es el momento adecuado para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu casa. Este es el tiempo que ha hecho el Señor. Dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Y dónde está el campo? ¿Cuál es el campo donde escondes el tesoro? Es la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Empieza a leer, empieza a escudriñar, empieza a conocer a papá y Él te va a hablar. Él va a ministrar tu vida. Él va a transformar tu corazón. Dice, un hombre halla, encuentra el tesoro, encuentra a Jesús, encuentra lo que Dios ha hecho por su vida y dice, lo vuelve a esconder. Quiero que se pregunte, ¿sigues escondiendo a Jesús? ¿Sigues meditando de si me entrego a Dios? ¿Me atrevo a decir que soy cristiano? ¿Me atrevo a decir que soy hijo de Dios? ¿Me atrevo a tomar decisiones de un hijo de Dios? Y es lo que se refiere cuando dice, va y lo esconde. Tiene que decidir, ¿voy a vender todo lo que tengo para comprar el terreno? No podía decir, ay, encontré el terreno y me lo robo. No era una persona honesta que fue y lo volvió a esconder en el lugar donde estaba. Ahora usted ya tiene a Jesús, ya lo encontró, pero lo sigue ocultando. ¿Te has atrevido a vender todo para encontrarte con Jesús? ¿Te has atrevido a dejar de pronto a la familia, a dejar a los amigos, a dejar a las compañías, a dejar ciertos trabajos para encontrarte con Jesús? ¿O lo sigues analizando? Se vale analizar, no está mal. Es necesario que usted lo piense, que no se deje llevar por emociones solamente. Sigues meditando. Puedo dejar, dice, vende todo lo que tenía y compra el terreno. Era una difícil decisión. Imagínense, voy a vender todo y alguien ya se robó el tesoro. Tenía que pensarlo, tenía que meditarlo, tenía que analizar todo. Los pros y los contras les decimos. ¿Cuál es el pro? Vida eterna. ¿Cuál es el contra? De pronto las amistades. ¿Cuánto duran las amistades? Ciertos años, cierto tiempo. ¿Cuánto dura la vida eterna? ¿Cuánto dura de pronto un placer? Una adicción. ¿Cuánto dura la familia por la que estás sirviendo para que Dios te la dé? ¿Cuáles son los pros? Son eternos. Los contras son momentáneos. Nuestro cuerpo se cansa y de pronto decimos, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la familia? Te la pasas trabajando, te la pasas angustiado, te la pasas queriendo tener más. O dices, es que voy a trabajar porque no quieres enfrentarte a la realidad de tu vida. Nos ha tocado conocer mucha gente que se la pasa trabajando, se la pasa saliendo, porque nunca quiere confrontar con la familia. Prefiere huir a resolver. Y un contra puede ser sentarse, resolver las situaciones, sujetarse en una casa como esta, sujetarse con unos mentores. Puede ser difícil, pero te aseguro que la recompensa es eterna. Ya estás en casa, ya no tienes que buscar más. Créelo en tu corazón, acéptalo. Atrévete a creerlo. Ya estás en casa. Créelo en tu vida. Créelo para tu familia. No te imagines en 2 años en otra iglesia. Dios ya te trajo donde tú vas a dar frutos. Dios ya te trajo donde tú encontraste ese tesoro escondido. Pero si aún lo estás analizando, te invito a que lo hagas. Entregarte al tesoro es para siempre, es eterno. Sí puede ser difícil,
Sí puede ser angustioso jugártela todo porque dices, voy a vender todo por esto. Voy a vender todo. Pero te aseguro que Dios no te va a defraudar. Dios no se va a olvidar de ti. Dice la palabra que Él no se duerme, que Él no bosteza, que Él no cabecea. Siempre está al pendiente de ti. Siempre está para amarte, para bendecirte, para levantarte. También para disciplinarnos, pero lo hace con amor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.